Muy buenos días. En este video realizaremos los elementos que servirán para unir las piezas del mouse y poder armarlo. Para ello empezaremos en nuestro ensamble de referencia. En dicho ensamble activaremos o haremos visible la pieza base, la pieza superior y el componente electrónico. Comenzaremos por la pieza base. Entonces, dando clic derecho sobre la pieza base, activaremos la opción de editar la pieza para poder empezar a construir los elementos necesarios para unirla con la pieza superior. Comenzaremos generando un poste para poder insertar un tornillo. Haremos un sketch, el cual construiremos en la cara interior de la pieza base. Dicho sketch consistirá en primero trazar un eje horizontal, que será una línea de construcción infinita horizontal y que coincida con el origen. A continuación, trazaremos un círculo y dicho círculo deberá de quedar coincidente con el eje y lo colocaremos aproximadamente en la zona que se encuentra compartiendo espacio con la pieza superior y con la pieza base. Si vemos desde la vista superior, podemos observar que esta línea es el contorno de nuestra pieza superior, es el borde. Este es el borde interior del espesor de la pieza superior y aquí tenemos nuestra tarjeta electrónica. Entonces nuestro círculo lo pondremos en esta zona. Si nuestra pieza superior fuera un poco más larga, que su contorno viniera por aquí, entonces podríamos poner el círculo un poquito más hacia acá. Dicho círculo deberá de tener un diámetro de 5.5 milímetros. Entonces con Smart Dimension le daremos su diámetro de 5.5 milímetros. Falta ubicarlo dentro de la pieza base. ¿En qué lugar ocupan? Todavía se puede desplazar hacia enfrente y hacia atrás. Para ello necesitaremos, como en videos anteriores, convertir el borde tangente de la pieza base a entidad. Dichas líneas deberán de ser de construcción, ubicar un punto en el extremo de la pieza base, coincidiéndolo con el eje y coincidiéndolo con una de las líneas de contorno. Y a partir de ahí podremos ya dimensionar de ese punto al centro del círculo y dar una dimensión. En este caso voy a darle 25 milímetros. Esta dimensión podrá variar dependiendo de nuevo de qué tan larga o qué tan corta haya quedado la pieza superior al momento de cortarla. La única precaución que hay que tener es que si nuestra pieza fuera muy corta, el punto máximo en el que puede ir nuestro círculo es quedando tangencial a la tarjeta electrónica. Una vez ubicado ese círculo, el sketch queda completo, podemos aceptarlo, salimos de dimensiones, concluimos el sketch y extruiremos el círculo. Entonces, Basic Modeling Tools, Extrude, seleccionamos dentro del árbol nuestro último sketch, que es el círculo, y a ese círculo le daremos una distancia de 5 milímetros. Es un extruido ciego, un blind. Una vez extruido ese círculo, generamos un nuevo sketch, el cual lo pondremos sobre la cara superior de ese nuevo cilindro. El siguiente sketch es de nuevo un círculo, el cual será concéntrico al círculo anterior.
y tendrá una dimensión de 4 milímetros. Aceptamos el sketch y extruimos de nuevo con una distancia de 6 milímetros. Con esto tenemos listo el poste que recibirá el tornillo. El orificio del tornillo lo generaremos con Insert Feature. Utilizaremos el Hole Wizard. El tipo de tornillo utilizaremos la primera opción que existe, que es hole, hole con un countersink, un hoyo en forma de C. El estándar utilizado será ISO. Después la medida de tornillo que estaremos utilizando va a ser de 2 milímetros, entonces va a ser un M2. El ajuste sobre este barreno va a ser suelto para que el barreno, perdón, para que el tornillo pueda entrar libremente sobre el barreno. Activamos la opción de Show Custom Sizing y a la profundidad de la caja, que es la última medida, le vamos a dar una distancia de 5 milímetros. La condición final es Through All, atravesando todo, y básicamente esos son los cambios que se le generarán a la configuración del barreno. La posición, utilizaremos un 3D Sketch y para ello simplemente pondremos el barreno sobre la cara inferior de la base. Ahí podemos ver el preview. Daremos Select y el punto que se genera en el 3D Sketch, daremos Shift y seleccionaremos el contorno, el edge del cilindro y lo haremos concéntrico. Aceptamos el barreno y nuestro barreno quedará listo. Si vemos la pieza en corte, podemos ver cómo se genera una primera caja que recibirá la cabeza del tornillo y el barreno propiamente, que es por donde atravesará el tornillo. Anulamos la vista en corte y con esto ya tenemos preparada la pieza base. Regresamos al ensamble con el iconito de salir del modo de edición y a continuación vamos a modificar la pieza superior. Entonces damos clic derecho sobre la pieza superior, le decimos editar la parte y a continuación vamos a generar un plano de referencia dentro de la pieza superior. Entonces en Reference Geometry seleccionamos un plano y la referencia para ese plano va a ser la cara superior del vástago de donde sale el tornillo. En las condiciones pondremos que es coincidente, de tal forma que tendremos ese plano exactamente encima o sobre el vástago de la base. Como podemos ver, queda fully defined y aceptamos el plano. Estando seleccionado el plano, podemos irnos a realizar un sketch y con Convert Entities vamos a seleccionar el borde exterior del vástago. Ese va a ser nuestro sketch, entonces queda totalmente ubicado y dimensionado. Lo acepto y con Basic Modeling Tools hago una extrusión, nada más que en este caso el extrude será up to body. El body con el cual intersecto, con el cual choco, es la pieza superior y se me genera el poste o el vástago que llega hasta la pieza superior.
A continuación vamos a realizar el barreno, entonces Insert, Feature, Hole Wizard, seleccionaremos un barreno de tipo sencillo, será un barreno ISO, utilizaremos en este caso utilizaremos Screw Clearance para que ajuste contra nuestro tornillo. Como mencionamos, va a ser un tornillo de 2 milímetros, un M2. El ajuste va a ser un ajuste normal y será con una terminación ciega. Vamos a colocarlo y revisemos cómo queda. Entonces, para colocarlo, usamos un 3D Sketch. Nos acercamos al borde del círculo. Esperamos a que nos dé su centro. Y una vez que tengamos el centro, lo colocamos. Nos regresamos al tipo. Y como podemos ver, está quedando muy cortito. ¿Por qué? Porque la distancia que tenemos es de 2.3 milímetros. Vamos a cambiar a 17 milímetros. Ahí, como puedo ver, me salgo. Entonces debe de ser más corto. 16 milímetros. Todavía me salgo. 14 milímetros. Y aparentemente ahí ya funciona. Si lo ven en la vista lateral. Ahí me fue a la frontal. Sería vista lateral. Puedo ver hasta dónde llega. Entonces, el objetivo sería trazarlo lo más cerca posible a la pared de la pieza superior. Acepto el barreno y listo. Damos Save All, File, Save All para guardar nuestro avance. Una vez que tenemos nuestro barreno y hemos salvado, continuaremos generando la cuerda. Para generar la cuerda, abriremos la pieza superior con el fin de que no nos distraigan otros elementos. Entonces, sobre el árbol de ensamble, clic derecho sobre la pieza superior y elegimos Open Part. Aquí podemos ver ya la pieza, ya tiene su vástago donde recibirá el tornillo de ensamble. A continuación nos iremos a Insert, Feature, Thread y iremos recorriendo la configuración. La localización de la cuerda será el borde interno del barreno. El barreno tiene un chaflán que lo generó automáticamente el software, entonces hay que seleccionar el borde interno, el borde cercano. La condición va a ser blind, aproximadamente de unos 13 milímetros. ¿Cuál debe de ser la altura? Debe de ser una altura que no llegue hasta el final del barreno, pero que tampoco atraviese al objeto. El tipo sería Metric Tap, que es un machuelo métrico. El tamaño M2 por 0,4. Si buscamos en las medidas, de hecho es la única M2 que nos presenta. Estaremos cortando la cuerda y algo muy importante es que si visualizamos el preview, la cuerda está comenzando donde le indicamos, pero no tendría entrada. Entonces es necesario decirle offset con las flechitas de direccionamiento, voltear ese offset de tal forma que la cuerda comience por afuera del barreno. Y otra opción muy importante, seguimos bajando
aquí debajo de la condición de blind, vamos a seleccionar la opción de Maintain Thread Length, que lo que hará es que como nos estamos dando un offset, si no activamos esa opción, la medida de la cuerda desde esta punta hasta acá serán 13 milímetros. Si seleccionamos esa opción, la medida la tomará desde donde penetra la cuerda hasta el final, de tal forma que realmente esto estaría midiendo 14 milímetros. Se acepta la cuerda y podemos colocar nuestro mouse en perspectiva, y si hacemos vista en corte, podemos ver cómo ha quedado la cuerda. Ok, salvamos, file save, y con control tab nos regresamos al ensamble. A continuación generaremos el elemento de ensamble entre la pieza de en medio y la pieza superior. Para ello será necesario regresar al ensamble, ocultar la pieza base, clic derecho sobre el nombre en el árbol de ensamble y el ojito, ocultar el armado de los componentes electrónicos y desocultar la pieza de en medio. Una vez que tenemos tanto la pieza del medio o la pieza media y la superior visibles, vamos a entrar a modo de edición en la pieza superior. Clic derecho sobre el nombre de pieza superior y entramos a Edit Part. Una vez en la pieza superior, vamos a realizar un sketch, el cual ubicaremos en el plano medio de la pieza superior. Entonces, en el árbol hay que extender la pieza superior y buscar el plano que atraviesa a la pieza a la mitad. Voy a enderezar la vista. Para dicho sketch, lo primero que realizaremos será generar una intersección entre los componentes superior y medio para obtener el contorno de dichos componentes a la mitad del mouse. Para eso se utiliza en la pestañita de Sketch, utilizamos el listado que aparece en Convert Entities. Si lo extendemos, el menú, viene la opción que dice Intersection Curve. Hay que tener cuidado porque si la pestañita que tenemos activa es la de Basic Modeling Tools, el botón de Convert Entities no tiene menú. Esto lo debemos de realizar en la pestañita de Sketch. Ok, una vez activo el comando de Intersection Curves, tenemos que ir seleccionando las superficies que queremos intersectar contra el plano de Sketch. En el caso de la pieza superior, seleccionaremos todas las superficies que describen la punta del mouse. Para agregar las superficies de la pieza media, con Shift vamos a agregar las superficies. Entonces, todas las caras que se encuentran en la parte intermedia las seleccionaremos. Activamos la palomita y podemos ver aquí que se generó el corte de esta zona frontal del mouse. Concluimos el comando de intersección. A continuación, para generar el sketch es mucho más fácil hacerlo sin ver las piezas. Por lo tanto, en el árbol de ensamble daremos clic derecho sobre la pieza media y ocultaremos el componente. Para la pieza superior, si diéramos clic sobre su nombre, como es la pieza que está activa, es la pieza que estamos editando, no viene la opción de Hide Component. Para ocultar esa pieza, en el folder que dice Solid Bodies, damos clic derecho y ahí viene un ojito que nos permite ocultar la pieza. Entonces, ahora sí tenemos este sketch que son el contorno de lo que sería el corte de las dos piezas, la pieza superior y la pieza intermedia. La selecciono y convierto todo ese trazo en línea de construcción. Para generar el sketch voy a trazar una línea que parte del punto de unión de las dos piezas
baja un poco, sale perpendicular, genera una especie de ganchito, sale hacia acá y sale hacia acá. Esta me quedó vertical, le voy a quitar la verticalidad. El paso siguiente va a ser trazar una línea recta sobre esta línea que vemos aquí, que es la unión de las dos piezas. Esto se debe a que realmente, aunque veamos este trazo como recto, no es una línea recta, es una línea curva porque se generó a partir de la superficie de corte donde separamos las piezas superior y media. Por lo tanto, vamos a generar una línea recta que nos sirva de referencia. Esa línea recta será de construcción. A continuación vamos a generar dos líneas auxiliares más que van a ir de la línea del contorno de la pieza de en medio a la línea de contorno exterior de la misma pieza y otra más con las mismas características. Vamos a mover un poco el sketch. Y aquí me queda una perpendicular, no lo quiero perpendicular, solo debe de tener las restricciones de coincidencia para poder que me permita deslizarla. Una vez que tengo esas dos líneas, las voy a convertir de construcción y empezaré a restringir mi sketch. El punto final de esta línea lo voy a coincidir contra una de las líneas auxiliares que acabo de generar. El punto final de esta línea igual lo voy a coincidir contra la línea inferior. La siguiente restricción que voy a generar es que esta línea y la línea que se encuentra en la unión de las dos piezas las convertiré en paralelas. La línea de hasta abajo con la línea de medio las haré paralelas. Una vez que tengo eso, empezaré a poner algunas de las dimensiones que serán de el punto donde se terminan uniendo las dos piezas al punto donde va a ser la punta de mi gancho o de mi pestaña, deberá haber 1 milímetro. Una restricción aquí que sería que esta línea deberá ser paralela a esta. Moví el sketch y no me combino mucho. Entonces voy a dejarlo así. Luego, de el ancho de esta sección deberá de ser 1 milímetro. El ancho de esta sección también 1 milímetro. Y a continuación de este punto final de la línea auxiliar al punto donde termina lo que va a ser el ganchito, debemos de tener 0.35 milímetros, que es la mitad del espesor de pared. De este punto al punto de la esquina, igual alineador, aquí cuesta un poco de trabajo, aquí, deberé de tener 0.1 milímetros. Entonces, repasando, de el punto que se encuentra aquí al punto que se encuentra aquí, 0.35. Del punto final de esta línea auxiliar a la esquina, 0.1 milímetros. La última medida que me falta es el ángulo que deberá haber entre esta y esta línea. Dicho ángulo le vamos a dar un ángulo de 25 grados. Voy a alargar un poco esta línea sin que se me autorrestrinja. A continuación generaré un offset
de esta curva. Para generar dicho offset es importante que antes de seleccionar la curva se deseleccione la opción de Select Chain con el fin de que solo detecte la spline que tenemos aquí. Si al momento de dar offset yo le dejo activada la opción de Select Chain, no me va a permitir porque el software estaría entendiendo que se sigue por estos contornos. Entonces debo de apagar la opción de Select Chain, seleccionar esta curva, darle Reverse y la distancia que le voy a dar un offset es de 0.1 milímetros. Con eso tendré esta curva. A continuación, el punto final de esta línea, tenemos 25 grados aquí, el punto final de esta línea lo coincidiré con la curva y en esta punta voy a construir una nueva línea que saldrá de este punto, la prolongaré y le diré que esta línea y esta son colineales y este punto lo llevaré a coincidir con la curva del offset. Después generaré un trim y cortaré las puntitas que sobran. Ahí aparecerá mi sketch como cerrado y concluiré el comando de trim y concluiré el comando de sketch. Ya que tengo el sketch completo, puedo prender mi pieza superior. De nuevo, no se prende sobre el nombre porque es la pieza que está siendo editada. La prendo sobre el folder de Solid Bodies. A continuación, generaré un nuevo sketch, pero este sketch va a ser diferente a los que hemos estado manejando a lo largo de los videos. Para poder generar este nuevo tipo de sketch, vamos a irnos a Insert y generaremos un sketch tridimensional, que es un 3D sketch. Para generar el sketch tridimensional, lo que vamos a hacer es convertir entidades y vamos a seleccionar los bordes de la pieza superior, los dos edges que entran en contacto internamente con la pieza media y que coinciden con la esquinita o el puntito que tenemos aquí dentro del sketch. Acepto esos edges, se convierten en curvas y concluyo mi sketch. Con esto tengo dos sketches, el sketch que genera el contorno y una sketch que sigue la curva o el edge de la pieza superior. Una vez que tengo esos dos sketches, me voy a ir a Basic Modeling Tools y donde dice Extrude Boss Base, voy a extender el menú y voy a seleccionar la opción que se llama Sweep Boss Base. Automáticamente el Sweep Boss Base toma como trayectoria el 3D Sketch y lo único que tengo que indicarle es cuál es el contorno que voy a hacer sweep, que en este caso es el Sketch 30, que es precisamente la formita del diente. Debido a que el sketch está localizado a la mitad de la trayectoria, me salen tres opciones, que es generar el sweep hacia un lado, generar el sweep hacia el otro o generarlo en ambos lados. En las opciones del sweep debo de activar la opción que dice Align with End Faces. ¿Por qué? Porque si yo recorro ese sweep de manera natural, le voy a dar palomita para que hagamos el resultado. Al final del sweep me va a quedar estos pequeños hoyitos y esta mala alineación. Voy a editarlo. Con la opción de Align with End Faces, lo que va a generar es que las caras se van a alinear y entonces me va a generar una cara limpia al final de ese sweep.
en ambos lados puedo ver que la cara quedó perfectamente alineada. Entonces ya tenemos la pieza o el ganchito que va a servir para unir contra la pieza intermedia en la pieza superior. Nos regresamos al ensamble y ahora vamos a modificar la pieza media. Ponemos su ojito, clic derecho, entramos a Edit Part y a continuación vamos a ocultar la pieza superior. La pieza superior, como ya no es la que se está editando, ahora sí se apaga desde su nombre, Hide Component. En la pieza media voy a generar un sketch a la mitad de la misma pieza, muy similar al que generé en la pieza superior. Entonces extiendo mi árbol con la pieza media, busco el plano que la recorre a lo largo de su eje. De nuevo enderezo la vista y voy a hacer un Convert Entities, pero para poder generar ese Convert Entities voy a necesitar un elemento de la pieza superior. Entonces la voy a mostrar, voy a abrir el árbol de la pieza superior. Donde dice Solid Bodies voy a ocultar el sólido. Ahí no es sobre el folder, no tiene la opción de ocultarlo, pero el sólido tal cual sí la tiene. Y si sigo bajando, voy a encontrar el sweep que acabo de realizar y voy a encontrar el sketch que utilicé para ese sweep. Ahí le voy a dar Show y entonces puedo visualizar el sketch que utilicé para generar la pestaña en la pieza superior. Las entidades que voy a convertir son las que conforman el diente. Para poder seleccionarlas, como es una pieza aparte de la que estoy editando, con Shift selecciono las tres líneas que conformaron prácticamente el diente. Las acepto, voy a cerrar el contorno y ya tengo listo mi sketch que me va a permitir vaciar el diente en la pieza media. Acepto el sketch y vuelvo a apagar el sketch en la pieza del medio y vuelvo a prender la pieza superior. Donde esté el solid body, el sweep la activo. Una vez que tengo el sketch del contorno, voy a generar un 3D sketch, insert 3D sketch y voy a copiar desde la pieza superior las curvas con las que barrí precisamente ese contorno. Como la selección es un poco compleja, voy a apagar la pieza del medio desde el árbol. En el folder Solid Bodies voy a apagar el componente y voy a seleccionar esta curva, más bien este Edge y este Edge. Con Convert Entities, Convert Entities, de tal forma que ahora tengo un 3D Sketch que contiene esas dos curvas. Acepto el 3D Sketch y a diferencia de la pieza superior, bueno, más bien tengo que apagar la pieza, prender la pieza media, ocultar la pieza superior y entonces voy a generar un sweep cut con esos perfiles. El profile que voy a barrer va a ser el último sketch que tengo en la pieza media, que es el sketch 10, y la curva de trayectoria voy a seleccionar una de mis curvas. Igual que con el anterior, extiendo los dos. Y aquí lo que voy a verificar es que la curva que haya seleccionado sea la que más abarque a la hora de hacer el barrido. ¿Qué quiero decir? Si yo seleccionara arriba, el barrido quedaría corto y me faltaría restar un pedacito. En este caso, necesito la curva inferior
para que el barrido llegue hasta el tope. Y aquí va a sobrar un pequeño pedacito, pero debido a que la pieza ajustará en la parte de abajo, no habrá ningún problema. Entonces acepto el sweep y si lo veo del lado opuesto, puedo ver cómo ya se eliminó el sweep. Regreso al ensamble. En mi ensamble puedo prender la pieza superior, clic derecho para visualizar cómo está quedando. Inserto ese ganchito. Aquí lo vemos. En la parte de abajo entra justo y en la parte superior sí alcanza a haber un pequeño espacio de separación. Con eso ya tendría todos los elementos necesarios para cerrar el mouse y lo que seguiría sería salvar todos los archivos. File, Save All.